Vamos a la primera historia del día de hoy. Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Mi experiencia ocurrió cuando tenía 17 años. Me levanté al amanecer preparándome para una carrera a campo traviesa y mi papá me iba a llevar. Iba a la cocina a buscar agua y pasé por el baño donde mi papá se estaba afeitando la barba. Cuando pasé junto a mi padre y me dirigí a la cocina, algo me llamó la atención en la sala de estar. Me giré para mirar y vi una enorme figura oscura sentada en el extremo del sofá. Debido a que era el amanecer, la sala estaba todavía envuelta en algo de oscuridad. Si bien la figura en sí no tenía detalles en su rostro y cuerpo, podía sentir que me miraba. Su tamaño empequeñecía la sala de estar, ya que se elevaba hasta el techo. Lo peor vino cuando la figura oscura susurró mi nombre. En realidad, susurró mi apodo, como me llama mi familia. De repente sentí esta horrible sensación de pavor y miedo envolver todo mi cuerpo. Los vellos de mis brazos se erizaron. Corrí hacia mi padre para ver si todavía estaba en el baño. Ahí seguía. Él y yo éramos los únicos en la casa, ya que para entonces mi madre se había divorciado de mi padre y se mudó a una ciudad cercana. Esta experiencia todavía me persigue, porque fue muy aterradora y traumática. Realmente creo que cuando las personas se comportan de manera inmoral o destructiva, son capaces de introducir sin querer espíritus malignos o energías negativas en su hogar. Como mi padre en ese momento había pasado por una serie de adicciones que lo habían llevado a un lugar muy oscuro en su vida, creo que él podría ser el causante de esa energía. Mi padre todavía vive en esta casa, pero dice que nunca ha experimentado nada extraño. Cada vez que voy a visitarlo, el recuerdo de mi experiencia todavía me hace sentir incómodo en ese lugar. Vamos a la siguiente historia. Nada más les pido un pequeño favor. Ayúdanos a compartir este video y darle esta manita para arriba si te gustan los relatos. Vamos a la siguiente historia. Ocurrió una noche cuando estaba visitando a mi tía y mi prima. Mi mamá me había llamado para decirme que nuestro gato, General, acababa de morir. Estaba devastado. Una semana después, cuando llegué a casa, estaba sentado en mi sala de estar, viendo la televisión cuando escuché un sonido familiar. Un rasguño. Era muy común que General solía hacer este ruido todo el tiempo, así que tuve la curiosidad y me puse de pie y miré la cocina. Ahí estaba, como si nunca hubiera muerto. Parecía vivo y realmente ahí podías incluso acariciarlo. Tan emocionado estaba que me dirigí hacia él, hacia General, para acariciarlo, pero a medida de que me acercaba, él se iba desvaneciendo. Nunca le dije a nadie sobre esa noche. Esto fue hasta que mi madre siguió quejándose de un ruido extraño de arañazos en su puerta a las 3 en punto de la mañana. Al principio pensó que era yo o mi hermano gemelo. Eso fue hasta que un fin de semana estábamos en la casa de nuestro padre. Hacíamos todos los fines de semana, cuando lo escucho de nuevo. En ese momento supo que algo estaba en nuestra casa. Al principio pensó que podríamos tener ratones, y luego lo pensó 2 veces considerando que era invierno, con nieve, y no había ratones en el exterior en ese momento. La noche que regresó de la casa de mi papá, mi mamá y yo estábamos sentados en el sofá viendo una película cuando de repente mi mamá se levantó de un salto y miró hacia la cocina. No pensé mucho en eso hasta que ella comenzó a gritar: «Mike, es General, está en la cocina». Después de 3 años de vez en cuando, de repente, se deja aparecer, como si hubiera la posibilidad de que de repente, por alguna extraña razón, pudiera regresar por unos segundos. Recientemente nos mudamos hasta California. Hace aproximadamente 8 meses y acabamos de comprar una casa nueva. Hace tiempo obviamente que ya no hemos vuelto a ver a General, pero no sé por qué, tanto mi madre como yo pensamos que en algún momento General, nuestro gato, va a volver a aparecer. Vamos a la siguiente historia. Dice así: estuve 5 días en la casa de mi abuelo. Todo estuvo muy bien, a todos nos encantó.
estar sentados alrededor de una buena fogata y relatar algunas historias de fantasmas de la colección de nuestro abuelo. El tercer día de mi estadía, el abuelo nos contó a los niños una historia sobre una bestia horrible con colmillos, cuernos de chivo, cara de hombre, ojos rojos, cuerpo de chivo, piernas y brazos como los de cualquier hombre normal, pero con pezuñas por pies. Y recuerdo que todos los niños estábamos extremadamente asustados y obedecíamos cualquier orden que diera, ya que siempre nos amenazaban con que esa criatura iba a regresar si no lo hacíamos. Luego los adultos se reían pues de vernos la cara de miedo cuando nos decían que traerían a ese ser cabra, al hombre cabra. Lo que no recuerdo es el nombre original de esa criatura, pero no se me olvida que por lo que nos dijeron a los niños, o cuando éramos niños, le llamaban el hombre cabra. Con el tiempo mis primos y yo nos olvidamos de la existencia de esa supuesta bestia, hasta que un día el vecino de mi abuelo nos dijo que todos sus animales habían sido asesinados, y obviamente no era por un zorro o un coyote, porque un animal así hubiera mordido a todos los animales. Tenía unas mordeduras muy raras, eran como dos pequeños agujeros un poco separados, estaban completamente drenados, o sea, no tenían sangre, y aparte que nunca se comieron a estos animales, simplemente se llevaban su sangre. Esta bestia, que no la alcanzaron a ver, habría enfrentado incluso a los perros, que eran bastante bravos. El último día de mi estadía, mis primos y yo estábamos durmiendo en la sala de estar cuando escuchamos que algo pesado caía con fuerza sobre el techo. Mi primo mayor y yo les dijimos a los demás que se quedaran adentro. Agarramos nuestros rifles, listos para disparar a cualquier animal, bestia o lo que sea que estuviera llevándose a las cabras de la familia. Mientras salíamos, sacamos la linterna y enfocamos hacia el trigo. Ahí vimos la cosa más fea y horrible. Ahí estaba el hombre cabra. Primo enfocó la linterna hacia la bestia y yo apunté y le disparé en la pierna 3 veces seguidas. La criatura cayó y pensamos que finalmente podríamos mostrar que esa criatura era real, pero equivocado. La cosa esta forcejeó, se levantó sobre sus patas y saltó el techo como si nada. Luego saltó aún más alto y desapareció. Fue impresionante ver esto. ¿Qué tipo de criatura podría haber sido con características tan extrañas? Vamos a la siguiente historia. Mi relato empieza cuando era una niña como de 8 o 9 años. Había un sendero en el bosque de mi barrio por el que iba caminando de vez en cuando. Solía ir caminando ahí sin tener miedo. Un día cuando estaba caminando me había adentrado bastante en el camino cuando adelante trotaba lo que parecía un pastor alemán blanco, aunque la raza exacta no está muy clara, pero es lo que parecía. No tenía collar ni marcas de ningún color y su pelaje era un poco opaco, pero no sucio, ni el perro parecía vagabundo, a pesar de que no tenía collar. Cuando el perro se acercó, extendí la mano para acariciarlo, pero pasó a mi lado como si ni siquiera me pudiera ver. Nunca me miró, solo miraba hacia adelante y siguió caminando, y parecía desaparecer rápidamente a la distancia. Pensé que era posible que su dueño estuviera más arriba en el camino, pero cuando llegué al final no vi señales de ninguna persona, sin mencionar que no recuerdo que el perro perteneciera a ninguno de mis vecinos. Le resté importancia al incidente y nunca se lo conté a nadie. Bueno, eso fue en el 2005. Es una experiencia que no sé por qué recuerdo bastante vívidamente, así que decidí contárselo a mi novio. Realmente no pensó mucho en eso hasta el día siguiente. Habíamos conducido durante varias horas y mi novio detuvo su automóvil al costado del camino de tierra que atravesaba un área boscosa sin casas en kilómetros para poder ir al baño. Me bajé también para estirar las piernas, miré hacia adelante y, trotando por el camino, veo a ese perro blanco con aspecto de pastor alemán, sin collar, sin marcas, lo mismo que había visto aquella vez. Llamé inmediatamente a mi novio y le dije: ¿ves a ese perro? Me dijo que sí. Es el mismo, el de la historia de ayer que te conté. Sí, caminó frente al perro y este simplemente caminó a su alrededor sin mirar hacia arriba. Extendió su mano para acariciar al perro y simplemente el perro se alejó más rápido y desapareciendo en el camino. ¿Qué acaba de pasar? Habían pasado ya
10 años del primer encuentro con ese perro. Estábamos muy lejos, a una distancia muy diferente. 10 años después, ¿cómo era posible que apareciera exactamente el mismo perro con las mismas características y comportándose de manera similar? Recuerden que al final de los relatos me quedo un rato conversando sobre estas historias, opinando un poco sobre ellas y también obviamente pues conversando un poco sobre otras experiencias. Así que agradezco si se quedan hasta el final para pues platicar un poco sobre ese tema, ¿ok? Vamos a la siguiente historia. Dice, esta es una experiencia muy corta que tuvo mi abuela. Mi padre compró una casa en 1981. Cuando la compró, esa localidad todavía estaba en desarrollo. Parecía una jungla, pero mi familia se tuvo que mudar. Es decir, mi mamá, papá, abuela, hermano, hermana mayor. Yo no habíamos nacido en ese momento. Mi abuela se resistía a mudarse porque estaba alejada de todo. Y aún se estaba construyendo otras casas cercanas. De todos modos, todos tuvieron que mudarse a la casa nueva. Así que era de noche y mi abuela estaba en la cocina. La ventana de la cocina estaba abierta. La luz de la cocina estaba encendida y su luz se extendía por el suelo, fuera de la ventana. No había casa cerca, ya que la mayoría de ellas todavía estaban en construcción, así que era un terreno llano con poca arena, ladrillos, hierba, etc. Ahora mi abuela estaba haciendo algo frente a la ventana cuando vio a un perro caminar por el suelo. La única fuente de luz era la luz de la cocina que caía sobre el perro, haciendo que su sombra estuviera algo extensa. Algo que mi abuela vio y asustó y gritó de manera muy, tal vez exagerada. Mi mamá, que estaba en la otra habitación, vino corriendo. Mi abuela era segura y por eso no tuvo ninguna dificultad para contar lo que vio. Dice, cuando mi madre llegó a la cocina, dijo, el perro ya se había alejado de la ventana, por lo que mi madre no pudo ver nada. Pero mi abuela le dijo que al pasar por la ventana, el perro, la sombra de este, había cambiado de forma a la de un humano. O sea, que había visto una transformación como de una especie de nahuatl. Mi madre no podía creer y dijo que podía haber sido una alucinación, algún efecto óptico. Sin embargo, mi abuela replicó que estaba usando los anteojos y que la luz estaba muy clara y muy cerca de donde ella estaba, fuera de la ventana de la cocina, y por lo tanto la sombra del perro era muy oscura, como parte lo que ella siempre veía todos los días. Las personas que caminaban se veían claras las sombras, y el hecho de que esta sombra se pasara de 4 patas a caminar como una persona, pues sí que la sorprendió. No había otra presencia humana cerca de la ventana, no había nadie afuera más que ese perro. Además, a medida de que el perro se movía, la sombra se movía con él, por lo que no había posibilidades de que fuera la sombra de la abuela o de alguien más. Después de esta espeluznante visión, inmediatamente cerraron la ventana. Ahora la localidad, que está bien desarrollada, ya no hemos vuelto a ver experiencias así de extrañas, pero la gente en esa zona asegura que uno de los primeros vecinos que estaba por ahí viviendo había sido una persona muy solitaria, de la cual acusaban podía ser un nahual. Pero bueno, eso yo creo que ya son a lo mejor temas que van tomando forma o se les va agregando a las historias, no lo sé, pero me llama la atención que este tipo de experiencias nos las han contado mucho. Ahorita les platico una, pero vamos a la siguiente historia. Esta sucedió en el 2010, vamos a ello. Dice, quiero contarles una historia que mi primo y yo experimentamos en el verano del 2010. Esta persona dice que es completamente navajo y mi primo es mitad nativo y mitad mexicano. Pero él es más navajo para mí. Mi primo y yo teníamos 14 años y cuando esto sucedió en el campamento sabíamos que siempre pasaban cosas donde acampábamos. Por ejemplo, escucharás aullar a los coyotes donde vive mi tío. Dice, sus perros siempre ladran y tienen 5 pitbulls y 3 pastores alemanes. Desde la edad de los 7 años, mi primo y yo siempre acampamos y nos quedamos con mis tíos durante un mes. Mi tía a veces venía y acampaba con nosotros junto al lago. Una noche, cuando mi tía, mi primo y yo estábamos acampando, mi tía dijo que iba a buscar a uno de sus amigos y nos traería algunos bocadillos. Cuando fue, pescamos una trucha y la cocinamos.
Por lo general escuchábamos aullidos y la gente de fiesta junto al lago, pero esa noche en particular eran solo 2 campistas al lado, en el lado oeste del lago, y uno de nosotros que estaba durmiendo tuve la sensación de que había algo observándonos en los arbustos. Estaba apuntando con la luz de mi linterna a los árboles, pero no vi nada. Estaban los coyotes empezando a aullar al otro lado del lago. Parecían estar cada vez más cerca. Me estaba volviendo loco, me estaba poniendo nervioso porque estábamos escuchando los sonidos cada vez más cerca de nosotros. Mi primo estaba guardando su caja de pesca, pero decidió ponerle un palo gigante y grueso encima. Solo un animal o una persona podría moverlo. Guardamos todo lo mejor que pudimos y entramos a la tienda de campaña. Durante un rato seguimos escuchando pequeños pasos detrás de nuestra tienda de campaña. Debimos haber estado en la tienda de campaña durante unos 15 minutos más o menos, cuando escuchamos algo afuera de la tienda, como si algo estuviera cavando en la caja de pesca de mi primo. Algo más estaba tratando de abrir la tienda de campaña de mi tía, pero afortunadamente até una cuerda de pesca. Entonces algo más estaba apagando el fuego. Sé que no había nadie alrededor de nuestro campamento. Habría escuchado los pasos más fuertes. Teníamos la sensación de que eran 6 seres, que todos al mismo tiempo estaban apagando el fuego. Uno estaba tratando de abrir la carpa de mi tía, uno estaba molestando la caja de los aparejos de mi prima, 3 creíamos que estaban detrás de nuestra carpa. Era una sensación que teníamos. Sabíamos que eran los llamados cambiapieles, porque podías oler los animales muertos. Cuando hueles los animales muertos en el bosque, es que por ahí andan los cambiapieles. Parte que tú sientes que hay algo malvado que está rodeando la zona. Lo que más nos asustó fue lo que vimos, que parecían como patas de cabra y cuernos como un ciervo. Estaban caminando frente al fuego, pero eran pequeñitos. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo y escucharlo. Se quedaron ahí y siguieron tratando de asustarnos, y lo hicieron de hecho. Siguieron diciendo nuestros nombres, nos llamaban por nuestros nombres como si nos conocieran, como si pudieran saber exactamente cómo nos llamamos. Teníamos unos bates de aluminio con nosotros en la tienda. Estábamos listos para defendernos, pero también no queríamos enfrentarlos así nada más. Estábamos demasiado asustados para hacer algo. Me quedé pensando, ¿será este mi último día? Después de 7 minutos de decir una oración, mi tía finalmente regresó. Cuando ella regresó, estaba tan aliviada, pero aún que pensamos que no se había dado cuenta. Dijo que vio 6 hombres con pieles encima y luego salieron corriendo. El palo, que era bastante grande, que estaba encima de la caja de pesca, estaba como a 3 metros de distancia. Todos estábamos asustados. Esa noche habíamos estado escuchando gruñidos y algunos como susurros que salían en diferentes zonas, como si pudieran estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Sé que esto no suena real para muchos, pero en esas zonas suceden cosas bastante extrañas. Mi tía no habla de lo que vio porque cree que si lo hace, volverán por nosotros. Sabemos que hay espíritus malignos también en todas partes, y uno de ellos es el que realmente creo, es el que vimos realmente, dice, que sería un caminante de la piel o caminantes de la piel. Hay muchas historias increíbles en el mundo y que si le buscas, notas que hay mucha coincidencia, o sea que se parecen muchas historias unas entre otras. En el caso, por ejemplo, los nahuales, que se viven hacia el sur de México, hacia el centro, tiene muchas similitudes también con otros tipos de historias que hay en Europa o en el norte de América, ¿no? Historias que se asemejan muchísimo, pero que cada quien pues también tiene estilos propios o cositas diferentes, ¿no? Pero bueno, es muy interesante también la relación que hay entre otros seres vivos como los perros, como una de estas historias, y lo que está en el más allá. Hay personas, y esto viene mucho de los nativos americanos, de lo que he podido informarme o de leer, pero no nada más de ellos, sino también en otras culturas, incluso en África, en Europa. Aquí mismo en México me he encontrado con esas historias de que todos tenemos como algún tipo de guardián animal.
Y ese guardián animal se puede llegar a presentar con nosotros. Incluso pudiera tener algunas características similares a nuestra personalidad, ¿verdad? Entonces ese guardián animal, pues ahí está, ¿no? Está acompañándonos y ayudándonos o defendiéndonos. Otros le llaman ángel de la guarda, otros lo ponen como un ser humano con alas, otros lo ponen como un animal, otros lo ponen como maestros que nos acompañan toda la vida, ¿no? Pero así como también hay eso que es bueno que nos acompañe, por así decirlo, también existen la otra visión, ¿verdad? Que también existen como parásitos de energía que también pueden llegar a afectar o incluso acompañar durante toda la vida, quitándote poquita energía, alimentándose de ti poquito a poquito. Y se alimentan mucho sobre todo de los miedos, de los enojos, de los corajes, de los celos, de todo ese tipo de sentimientos. Entonces constantemente están como empujando las cosas para que eso genere más alimento para ellos, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de situaciones pues generan más problemas para el ser humano y van quitándole vida. No quieren matarnos, sino quieren como absorber nuestra energía. Entonces la persona anda débil, no se siente inspirado, no se siente como... Entonces ese es, desde el punto de vista metafísico existen ese tipo de entidades, vamos a decirle, y estas, mientras más enojo, mientras más celos, mientras más esto, mientras más lo otro, vas alimentándolo más y debilitándote más a ti, ¿verdad? Entonces queremos retomar nuestra conciencia, queremos pues volverla brillante, ¿no? Como debería ser, como es en origen. Entonces pues tendrías que trabajar mucho eso, ¿verdad? Tendrías que trabajar mucho tú, el ser consciente de lo que haces, de lo que sientes, de lo que dices, ¿verdad? Porque es bien importante entender que lo que tú dices pues es también parte creadora de tu realidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muy interesante lo del gato, que seguía apareciendo el gato claramente, ¿no? Vívidamente, no era como que lo vi con el rabillo del ojo así muy rápido, no, sino que ahí lo veían, pero cuando se acercaban desaparecía, ¿no? Bueno, muchas cosas muy interesantes que me parece, pero yo quisiera platicar una historia muy curiosa que habría sucedido en Veracruz. Unas personas, amigos, amigas, vivieron una experiencia muy curiosa. Ellos estaban caminando en una zona de Veracruz, en un pueblito cerca de Veracruz, y había una serie de sembradíos al fondo, y ellos vieron claramente un felino enorme, grande, color blanco. No sabían qué era, pero era un felino blanco, ¿verdad? Grande. No era un gatito, sino era un felino. O sea, iba caminando entre los sembradíos y ellos iban impresionados viéndolo. Iban viéndolo, hasta que de repente el felino empezó a convertirse, se empezó a parar y se fue convirtiendo en una persona, en un señor mayor. Todos se quedaron obviamente sorprendidos, dijeron, ¿qué es esto, verdad? Claro, ellos son de Veracruz y entendieron que era pues un nahual, ¿no? Para ellos pues dijeron, esto es un nahual, esto no puede ser otra cosa más que un nahual. Pues bueno, cuando de repente uno dice, es que esto es una leyenda, este es el mito, y luego de repente llegan y te cuentan historias vividas, ¿verdad? O sea, no algo que me dijeron, sino historias que ellos vivieron, que experimentaron, y eso es muy bonito, es muy interesante. Cuando me contaron esa historia, me acuerdo, estábamos Astrid y yo, y se nos erizaron los vellitos de los brazos, o sea, por la emoción y por cómo lo contaban. La verdad es que fue uno de los mejores historias que me han contado. Claro que ahorita la estoy resumiendo mucho, pero pues fíjense cómo una buena historia, una buena experiencia junto a un café, un té, alguna bebida, son de esos placeres pues muy únicos, ¿verdad? Y eso es lo que yo trato aquí un poquito. O sea, tratamos de estar aquí de lunes a viernes, 15 minutos, media hora, una hora, depende pues cuántas historias haya, y estar aquí platicando, conversando junto a un café, disfrutando de esas experiencias, aunque algunas sean pues algo difíciles o algo duras, ¿verdad? Pero de conocer estas historias también nos conocemos a nosotros mismos, y eso yo creo que es muy interesante. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme, y de verdad que disfruto mucho estar aquí estos ratitos.
Ojalá que te animes a mandarnos una historia. Ahí abajo en la descripción hay un correo electrónico en el que tú puedes escribirnos o mandarnos un archivo, un audio y decir, mira Pepe, esto es lo que me pasó, y me mandas y después lo estaremos publicando, ¿ok? Pues te agradezco muchísimo tu participación y el que nos hayas ayudado a llegar a los primeros 10,000 suscriptores. Ojalá que seamos muchísimos más prontos, y desde aquí te mando un enorme saludo. Pronto estaremos conversando sobre otras experiencias, sobre otros relatos interesantes de este mundo tan extraño, tan raro. Bueno, pues un abrazo. Hasta luego.